Un solo agujero de bala marcaba el cartel de "Prohibido el paso" en el borde de la granja Amara Williams, una advertencia que ella se negó a acatar. 3 meses de amenazas crecientes no la habían quebrado. Ni la intimidación del sheriff, ni las misteriosas SUV negras que rondaban su propiedad, ni siquiera los servicios de protección infantil, amenazando con quitarle a su hijo Elijah. La granja de los Williams había pertenecido a su familia por generaciones, y ella había prometido a su difunto padre que nunca la entregaría. Pero cuando esa noche unos hombres enmascarados incendiaron su granero, Amara comprendió que podía perderlo todo. Entonces una sombra se movió contra las llamas, derribando a los atacantes con precisión militar. Su hermano Caleb, oficialmente declarado muerto en combate 3 años atrás, se alzaba frente a ella, con una mirada mucho más dura de la que recordaba. Eligieron a la familia equivocada, dijo simplemente, mientras ponía a Elijah a salvo. Lo que había comenzado como un intento de despojo de tierras estaba a punto de destapar experimentos gubernamentales enterrados, corrupción corporativa, y una verdad que transformaría para siempre su tranquila esquina de América. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de suscribirte, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. El sol se asomaba en el horizonte, bañando con un resplandor dorado la granja Amara Williams. El rocío matutino brillaba en las hileras de vegetales, mientras las gallinas cacareaban atravesando el patio. A lo lejos, Elijah, de 8 años, corría entre los altos tallos de maíz, su risa resonando por toda la propiedad. La escena era pintoresca, pacífica y de algún modo aislada del mundo más allá de sus límites. Amara se secó el sudor de la frente mientras apretaba el último perno del viejo tractor de su padre. A pesar de la temprana hora, sus manos ya estaban manchadas de grasa. La antigua máquina se había averiado nuevamente, pero comprar una nueva no estaba en el presupuesto. Nunca había dinero para lujos. «Mamá, mamá, mira», llamó Elijah, corriendo hacia ella con las manos ahuecadas. «Encontré una mantis religiosa en el jardín». Amara sonrió, dejando su llave inglesa para examinar su hallazgo. «Es una buena señal, cariño. Se comen los insectos que dañan nuestras cosechas». Observó cómo los ojos de su hijo se iluminaban de curiosidad. Ser tanto madre como maestra desde que lo sacó de la escuela el año pasado había sido un desafío, pero momentos como esos lo hacían valer la pena. «¿Podemos agregarla a mi diario de ciencias?», preguntó Elijah, transfiriendo con cuidado el insecto a un frasco con agujeros para que respirara. «Perfecto para la lección de hoy», asintió Amara. «Ve a preparar tu espacio de trabajo en el porche y estaré allí en 20 minutos para empezar las lecciones». Mientras Elijah se alejaba corriendo, Amara regresó al tractor. La voz de su padre parecía flotar a su alrededor mientras trabajaba. «Esta tierra es nuestra sangre, Amara. Nunca dejes ir lo que realmente es tuyo». Esas palabras se habían convertido en su mantra desde que heredó las 20 acres de tierra 2 años atrás, tras su fallecimiento. El crujido de neumáticos sobre la grava llamó su atención hacia la entrada. Una vieja camioneta se acercaba a la casa, levantando polvo a su paso. Amara la reconoció de inmediato y relajó los hombros. «Señorita Williams», llamó Harold Whitmore al bajar, su cuerpo de 70 años aún ágil a pesar de su edad. El hombre de cabello blanco sostenía una bolsa de papel. «Pensé que esto podría ayudar con ese viejo John Deere». Amara aceptó la bolsa, encontrando piezas de tractor de segunda mano dentro. «Señor Whitmore, es usted un ángel. ¿Cuánto le debo?» «Tonterías», dijo él, agitando una mano con desdén. «Tu padre habría hecho lo mismo por mí». El viejo se apoyó en el tractor, su rostro curtido tornándose serio. «¿Cómo van las cosas? ¿Algún visitante?» La expresión de Amara se endureció. «No desde el mes pasado». Harold asintió lentamente. «Bien, bien. Aunque ayer vi un coche elegante estacionado cerca del viejo terreno de los Robinson. Una sub negra de fuera del estado. Con placas, o tal vez sin ellas». «Probablemente no sea nada», dijo Amara, aunque sintió un nudo familiar formarse en su estómago. «Probablemente», coincidió Harold, aunque sus ojos decían otra cosa. «Solo recuerda lo que tu padre solía decir sobre las reglas no escritas de este pueblo. Algunos por aquí todavía creen que la gente debería saber cuál es su lugar». Escupió esas últimas palabras con desprecio. Mientras terminaban de reparar el tractor, charlaron, y Harold compartió historias sobre el padre de Amara que lograron arrancarle algunas risas a pesar de sus preocupaciones. Después de que Harold se fue,
Amara volvió a enseñar las lecciones diarias a Elijah, aunque su mente a veces vagaba hacia la mención de la SUV negra. Más tarde esa tarde, mientras revisaba las cercas en el límite de su propiedad, Amara la vio. Un vehículo negro y elegante, detenido a unos 100 metros por la carretera, sin placas visibles, simplemente observando. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del cálido aire primaveral. Cuando ella sostuvo la mirada, el conductor se alejó lentamente. Al día siguiente, Amara cargó su camioneta con productos para el mercado agrícola semanal. Esas ventas apenas las mantenían a flote. ¿Puedo ir esta vez?, preguntó Elijah, ya trepándose al asiento del pasajero. Amara dudó. Su último viaje al pueblo no había salido bien, razón por la cual había empezado a educarlo en casa. Pero mantenerlo aislado tampoco era la solución. Está bien, pero quédate cerca de mí, dijo, ayudándolo a abrocharse el cinturón de seguridad. La plaza del pueblo bullía de actividad sabatina cuando llegaron. Amara montó su modesto puesto entre los demás vendedores, organizando tomates, calabacines y huevos frescos con cuidadosa precisión. «Mira quién está aquí», llamó la voz de una mujer. Lisa Turnbull, cuya familia era dueña de la gran finca comercial al norte del pueblo, se acercó con una sonrisa forzada. «Amara, cariño, ¿sigues trabajando en ese pequeño terreno tuyo? Bendito sea tu esfuerzo». «El negocio va bien, Lisa», respondió Amara con serenidad. «A la gente le gusta saber de dónde viene su comida». «Seguro que sí», dijo Lisa, dejando que su mirada se desviara hacia Elijah, que acomodaba manojos de hierbas. «¿Y el chico? Ya no está en la escuela, ¿verdad? Una verdadera lástima». «Está aprendiendo muy bien», respondió Amara, con voz cada vez más fría. «De hecho, es el mejor de su clase». La sonrisa de Lisa no llegó a sus ojos. «Claro que sí». Mientras Lisa se alejaba, Amara notó que varias personas observaban su intercambio. Algunos apartaron rápidamente la mirada cuando ella los miró. Otros susurraban entre manos. «Mamá», Elijah tiró de su manga. «¿Puedo ir a tomar agua en la fuente?» La fuente de agua estaba justo al otro lado de la plaza, lo suficientemente cerca para vigilarlo. «Directo allí y de regreso, ¿de acuerdo?» Amara mantuvo un ojo en su hijo mientras atendía a los clientes. Elijah llegó a la fuente sin problemas. Pero cuando terminó de beber, 3 chicos mayores se le acercaron. Aunque Amara no pudo oír lo que decían, su lenguaje corporal lo decía todo. Uno de los chicos empujó a Elijah con brusquedad. Otro le tiró la gorra cuando se agachó para recogerla. Un tercer chico recogió tierra y se la lanzó. Amara ya se movía cuando vio a Elijah jadear y buscar su inhalador. Empujó entre la multitud, el corazón golpeándole el pecho. «¡Atrás!», gritó, llegando hasta su hijo y abrazándolo. Los chicos se dispersaron, pero no antes de que uno gritara una palabra que hizo hervir la sangre de Amara. Mientras ayudaba a Elijah con su inhalador, una sombra pesada cayó sobre ellos. El sheriff Dale Horton estaba allí, con los pulgares enganchados en el cinturón, observándolos con ojos fríos. «¿Algún problema aquí, señorita Williams?», preguntó con voz engañosamente casual. «Solo unos chicos jugando de manera brusca», respondió Amara, devolviéndole la mirada directamente. «Parece que los problemas siguen a cierta gente», observó él. «Debería vigilar más de cerca a su hijo, o mejor aún, devolverlo a la escuela donde pertenece». «Estamos bien, sheriff», dijo Amara, rodeando a Elijah con un brazo protector. «Gracias por su preocupación». La boca del sheriff se torció en una sonrisa casi imperceptible. «Solo hago mi trabajo. Por cierto, supe que tuvo algunos problemas de riego el mes pasado. Una lástima cuando el equipo falla, ¿verdad?». La amenaza implícita quedó suspendida en el aire mientras se alejaba. Esa noche, Amara se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de cuentas, impuestos sobre la propiedad, seguro médico, medicamentos para el asma de Elijah, reparaciones de equipo. Los números no cuadraban, por más que intentara ajustarlos. En una esquina de la mesa había 3 ofertas separadas para comprar su terreno, todas por menos de la mitad de su valor. Todas de compañías fantasma que sospechaba eran frentes del mismo comprador. Cada una prometía alivio financiero y un nuevo comienzo en otro lugar. Amara se presionó las palmas contra los ojos cansados. Un desarrollador había estado comprando propiedades en el pueblo durante años, principalmente a familias negras e hispanas en tiempos difíciles. Su padre había rechazado esas ofertas repetidamente. Ahora venían por ella. Elijah apareció en la puerta, en pijama. «¿Vamos a estar bien, mamá?». Amara rápidamente apiló las cuentas. «Claro que sí. Ven aquí». Lo subió a su regazo, aunque a sus 8 años ya casi era demasiado grande para eso. «Esta tierra es nuestra sangre, ¿recuerdas?».
Es todo por lo que trabajó tu abuelo y su padre antes que él. ¿Pero qué pasa si no podemos conservarla?, preguntó él, su pequeño rostro serio más allá de su edad. Lo lograremos, prometió Amara, aunque las palabras sonaron vacías ante la montaña de deudas frente a ella. Más tarde esa noche, un golpe en la puerta despertó a Amara del sueño ligero en el sofá. Agarró el bate de béisbol detrás de la puerta antes de mirar por la mirilla. Harold Whitmore estaba en su porche, tambaleándose ligeramente. El olor a whisky era evidente cuando abrió la puerta. Señor Whitmore, ¿todo bien? Tenía que advertirte, balbuceó apoyándose pesadamente en el marco de la puerta. Han vuelto, Amara. ¿Quiénes? Los exploradores de tierra, dijo. Hombres de traje haciendo preguntas, ofreciendo dinero bajo la mesa para conseguir información sobre propiedades. Sobre la tuya, específicamente. Le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Tu padre se les enfrentó. Le costó caro. Ten cuidado, niña. Después de que Harold se fue, Amara cerró la puerta con llave y revisó 2 veces todas las ventanas. No podía quitarse de encima la sensación de ser observada. A la mañana siguiente, encontró un sobre inusual en su buzón. No tenía sello postal ni remitente, solo su nombre escrito en letras mayúsculas. Dentro había una placa militar envuelta en un paño manchado, con lo que parecía ser sangre seca. La reconoció de inmediato. Era la de su hermano Caleb. Una sola palabra garabateada en el paño le cortó la respiración. Resiste. Caleb había sido declarado muerto en combate 3 años atrás. Nunca se recuperó su cuerpo. Y sin embargo, ahí estaba su placa, entregada a mano, con un mensaje. ¿Era posible o era algún truco cruel? Esa noche, incapaz de dormir, Amara encontró a Elijah sentado junto a la ventana de su habitación, mirando hacia los campos bañados por la luz de la luna. ¿No podías dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Él negó con la cabeza. Mamá, ¿nos van a quitar la granja? La franqueza de su pregunta la tomó por sorpresa. ¿Quién te dijo eso? Escuché a unos chicos en el pueblo. Dijeron que el sheriff nos va a echar de nuestras tierras. Su voz temblaba. ¿Es verdad? Amara lo abrazó con fuerza, sintiendo un instinto feroz de protección apoderarse de ella. Escúchame bien, Elijah. Esta es nuestra casa. Nadie nos la va a quitar, te lo prometo. Mientras abrazaba a su hijo, las lágrimas llenaron sus ojos. Era una promesa que no estaba segura de poder cumplir, pero por la que estaba dispuesta a dar la vida. Los golpes en la puerta principal llegaron a las 6 de la mañana, tan fuertes que los cuadros en las paredes vibraron. Amara, que apenas había dormido, se incorporó de un salto de la mesa de la cocina, donde había estado tomando café y mirando la placa militar de Caleb. Departamento del Sheriff, abra la puerta. Elijah apareció en el pasillo, con los ojos abiertos de miedo. Amara le indicó que se quedara atrás. Al acercarse a la puerta, 2 agentes estaban en su porche, Reynolds y Dawkins, ambos con expresiones de indiferencia ensayada. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó Amara, manteniendo la voz firme. El agente Reynolds levantó un documento. Hemos recibido denuncias sobre la tenencia ilegal de animales en esta propiedad, violaciones a las ordenanzas del condado. ¿Qué? Mis animales son completamente legales. Tengo todos los documentos en regla. No según nuestros informes, intervino Dawkins. Exceso de gallinas permitidas, cabras sin licencia, manejo inadecuado de desechos que podría contaminar el agua subterránea. La mente de Amara trabajaba a toda velocidad. Su pequeña granja cumplía con todas las regulaciones. Se había asegurado de ello tras la muerte de su padre. Esto es ridículo. Puedo mostrarles mi documentación. Guárdela para la audiencia, la interrumpió Reynolds. Las multas pueden alcanzar hasta $20,000 si no se corrigen estas violaciones de inmediato. La cifra la golpeó como un puñetazo. $20,000 podrían ser igual que 20 millones. Claro, añadió Dawkins con falsa preocupación. Si mantener esta propiedad se ha vuelto una carga, hay otras opciones. Tengo entendido que ha recibido ofertas de compra. La amenaza era clara: vender o ser arruinada por violaciones inventadas. Nos veremos en la audiencia, dijo Amara fríamente, cerrando la puerta antes de que pudieran responder. Se apoyó contra ella temblando de rabia, hasta que la voz pequeña de Elijah la sacó de su trance. ¿Se van a llevar a nuestros animales? No, cariño, le aseguró, aunque en su mente calculaba los peores escenarios. Esto solo es un malentendido. La mañana siguiente trajo un golpe aún más devastador. Amara se despertó antes del amanecer, como siempre, pero al salir para comenzar las tareas, la vista la dejó sin aliento.
El sistema de riego que su padre había perfeccionado durante años estaba en ruinas. Las tuberías destrozadas, el agua rociando inútilmente el patio. La puerta del gallinero colgaba abierta, las aves dispersas, y dos cabras habían escapado de su corral, donde alguien había cortado la cerca. En su mejor campo de maíz joven, profundas huellas de neumáticos mostraban que un vehículo había pasado intencionalmente, aplastando las delicadas plantas. Un papel había sido clavado en la puerta del granero. El mensaje era directo: vende ahora o piérdelo todo. Elijah la encontró arrodillada en el lodo, tratando de salvar lo que quedaba de las hortalizas. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a ella y comenzó a ayudar, sus pequeñas manos trabajando al lado de las de su madre. Lo arreglaremos, dijo con determinación infantil. Siempre arreglamos las cosas. Les tomó todo el día reunir a los animales y reparar los daños más graves. Al atardecer, el cuerpo de Amara dolía por el esfuerzo, pero una pequeña sensación de victoria la reconfortaba. No la habían quebrado, aún no. Ese sentimiento se evaporó a la mañana siguiente, cuando un elegante sedán del gobierno se detuvo en su camino de entrada. Una mujer delgada con un traje impecable bajó del auto, acompañada de un oficial uniformado. Señora Williams, soy Deborah Mercer de los Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido reportes preocupantes sobre el bienestar de su hijo. Amara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué reportes? Acusaciones de negligencia educativa, condiciones de vida inseguras y posible exposición a materiales peligrosos, respondió la mujer con un tono clínico que hacía sonar plausibles las acusaciones absurdas. Necesitaremos inspeccionar el lugar e interrogar a Elijah en privado. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, señora Williams, a menos que prefiera que me lleve a su hijo bajo custodia temporal ahora mismo. La siguiente hora pasó en un torbellino de preguntas invasivas y toma de notas mientras la trabajadora social inspeccionaba cada rincón de la casa. Elijah estaba rígido en la mesa de la cocina, respondiendo con creciente angustia, mientras Amara tenía que permanecer en silencio. Justo cuando Mercer empezaba a sugerir que Elijah debía irse con ella para una evaluación adicional, la puerta principal se abrió de golpe. Carmen Jackson, la amiga más antigua de Amara y la única mecánica negra del pueblo, irrumpió sosteniendo una carpeta en la mano. Antes de que continúe, anunció Carmen, su voz imponiéndose gracias a su imponente figura de casi 2 metros de altura. Tal vez quiera revisar estos documentos. Tiró la carpeta sobre la mesa. Registro completo de educación en casa con el Estado, informes del progreso académico de Elijah certificados por un educador autorizado y registros médicos que confirmaban su buena salud física. También incluía fotografías fechadas que documentaban las adecuadas condiciones de vida en el hogar. Carmen se volvió hacia el oficial. Y quizá te interese saber que entrar a una residencia privada con CPS sin una orden judicial adecuada, cuando no hay un peligro inminente, es una violación de los derechos de la Cuarta Enmienda. La confianza en la voz de Carmen hizo que Mercer vacilara. Hojeó el expediente con los labios apretados. Luego lo cerró de golpe. Esto necesitará verificación, dijo fríamente. Verifique todo lo que quiera, respondió Carmen. Mientras tanto, creo que su visita ha concluido. Después de que se fueron, Amara se derrumbó en los brazos de Carmen, temblando con sollozos silenciosos. Están tratando de quitármelo todo, susurró. Mi tierra, mi hijo. No mientras yo respire, prometió Carmen. Ya lo habían hecho antes, atacando a padres solteros, especialmente a madres solteras de color con propiedades valiosas. Pero esta vez habían escogido a la mujer equivocada. Los días siguientes trajeron una rutina dolorosa. Daños por la mañana, reparaciones al atardecer. Cada vez que Amara arreglaba algo, surgía otro problema. A pesar de todo, ella y Elijah trabajaban codo a codo, reconstruyendo cercas, replantando cultivos dañados, reforzando los corrales de los animales. Eres más fuerte que la mayoría de los hombres adultos que conozco, le dijo Amara una tarde mientras terminaban de reparar una cerca. El trabajo físico le había dado a su hijo un gesto decidido en la mandíbula que le recordaba dolorosamente a Caleb. Tengo que serlo, respondió él con sencilla certeza. Somos solo nosotros. La palabra le apretó el corazón. Desde la supuesta muerte de Caleb, habían estado solos en su lucha. Harold ayudaba cuando podía, y Carmen se había convertido en su aliada más feroz. Pero en última instancia, eran solo madre e hijo contra enemigos cada vez más poderosos. Hablando de Carmen, la noticia llegó 3 días después de la visita de CPS.
El taller de Carmen se había incendiado por completo durante la noche. Un problema eléctrico, alegó el departamento de bomberos. Aunque Carmen había renovado todo el sistema eléctrico recientemente, el momento no era una coincidencia. Justo el día anterior, Carmen había arreglado gratis el camión de Amara, permitiéndole hacer entregas a sus pocos clientes restantes. Esto se está poniendo peligroso, le dijo Amara a Carmen cuando visitó los restos carbonizados del taller. Quizá deberías alejarte de mí por un tiempo. Carmen soltó una risa amarga. Querida, llevan intentando sacarme del negocio desde que abrí hace 10 años. La única diferencia ahora es que ya ni siquiera lo disimulan. Pateó una herramienta chamuscada. Además, ¿qué clase de amiga sería si te abandonara ahora? La reunión mensual del pueblo debería haber sido solo para discutir presupuestos, planes de reparación de carreteras, la gobernanza rutinaria de un pequeño pueblo. Amara normalmente las evitaba, pero Carmen insistió en que asistieran a esta. Conoce a tu enemigo, había dicho. Además, mantenerse invisible es justo lo que ellos quieren. El centro comunitario estaba lleno cuando llegaron, y las conversaciones se apagaron mientras las cabezas se giraban para verlas entrar. Amara sintió a Elijah acercarse más a su lado. El alcalde Franklin hablaba sobre el turismo de temporada cuando el sheriff Horton pidió la palabra. Su mirada se clavó en Amara mientras se acercaba al micrófono. Ya que hablamos de preocupaciones de la comunidad, comenzó, siento que es mi deber abordar los rumores sobre un aumento de la actividad de drogas en nuestro condado. Un murmullo recorrió la sala. Específicamente, continuó, tenemos información creíble sobre una propiedad en Old Mill RM que estaría siendo utilizada como punto de distribución. La sangre de Amara se heló. Su granja era la única propiedad residencial en Old Mill RM. Eso es una mentira, dijo, poniéndose de pie bruscamente. Todas las miradas se dirigieron a ella. El sheriff Horton sonrió débilmente. No mencioné su nombre, señorita Williams. Curioso que asumiera que hablaba de usted. Sabe perfectamente lo que está haciendo, replicó Amara, su voz temblando de furia. Solo hago mi trabajo, respondió él con suavidad, protegiendo esta comunidad de elementos que amenazan nuestro modo de vida. El daño ya estaba hecho. En toda la sala la gente murmuraba tras sus manos, lanzándole miradas de sospecha. Una reputación podía destruirse en minutos en un pueblo pequeño, especialmente si ya eras diferente. Al salir de la reunión, una mujer que Amara no reconoció se puso a caminar junto a ellas. No me mire, dijo en voz baja. Soy Tess Nguyen, periodista del Regional Herald. Fue todo un espectáculo ahí dentro. No ahora, murmuró Amara, acelerando el paso. He estado investigando a Horton durante meses, insistió Tessa, manteniendo el ritmo. No eres su primer objetivo, solo el más reciente. Creo que deberíamos hablar. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tengo nada que ganar empeorando tu vida, y todo que ganar exponiendo la corrupción. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para luchar. Esa noche, Amara encontró a Elijah sentado solo en la oscuridad, mirando la nada. «Hey», dijo suavemente, sentándose a su lado. «¿Qué pasa por esa cabecita tuya?» Él no levantó la mirada. «Es mi culpa, ¿verdad?», dijo en voz baja. «¿Qué es tu culpa?» «Todo el problema. Si no necesitara medicina todo el tiempo, tendríamos más dinero. Si no me enfermara en la escuela, no tendrías que enseñarme. Si fuera más fuerte...» «Para», dijo Amara abrazándolo con fuerza. «Escúchame bien. Nada de esto es tu culpa, ni una pizca. Tú eres lo mejor que me ha pasado, Elijah Williams. Lo mejor de mi vida». Él se acurrucó contra su hombro. «Entonces, ¿por qué todos quieren hacernos daño?» Amara no tuvo respuesta que no lo asustara aún más. Más tarde, sola en su habitación, Amara volvió a sacar las ofertas por la propiedad. La última había llegado el día anterior, ligeramente más alta que las anteriores, pero aún insultantemente baja. Su mano se detuvo sobre la línea de la firma. Una firma y sus problemas terminarían. Podrían mudarse a otro lugar, comenzar de nuevo. Pero la voz de su padre resonó en su mente. Esta tierra es nuestra sangre. Firmar significaba rendirse no solo a perder una propiedad, sino también un linaje, una historia, un legado. Volvió a guardar los papeles en el cajón, sin firmar. El olor a humo la despertó horas después. Al principio pensó que era un sueño, pero el hedor acre se intensificaba. Se incorporó de un salto, el corazón desbocado. Afuera las llamas anaranjadas lamían el cielo nocturno. El granero. El granero de su padre, construido con sus propias manos, ardía en llamas. «Elijah», gritó corriendo hacia su habitación. Él ya estaba despierto, con los ojos abiertos de terror.
Quédate adentro y llama al 911, ordenó ella, agarrando un abrigo mientras corría hacia el exterior. El calor la golpeó como una pared a medida que se acercaba. A través del humo, vislumbró siluetas sombrías huyendo del otro lado de la estructura. 3 hombres vestidos de oscuro, con máscaras cubriendo sus rostros. ¡Eh! Gritó corriendo hacia ellos. ¡Deténganse! Uno se volvió, avanzando hacia ella. Levantó la mano, y Amara se dio cuenta demasiado tarde de que sostenía algo. Una barra de hierro. Deberías haber aceptado el dinero. Bufó una voz amortiguada mientras el arma comenzaba su descenso. Amara se preparó para el impacto, pero nunca llegó. En su lugar, una sombra más oscura emergió de la nada, moviéndose con precisión letal. El atacante cayó al suelo sin emitir un solo sonido. Los otros 2 hombres se congelaron por un momento y luego intentaron huir, pero fueron derribados por golpes rápidos y silenciosos, iluminados por las llamas del granero. Amara miró al recién llegado atónita, alto, musculoso, con unos ojos familiares y un rostro endurecido por el tiempo. «Caleb», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Su hermano asintió una vez, con una expresión sombría. «Te dije que aguantaras con los graneros», dijo. Las llamas lanzaban un resplandor anaranjado sobre la granja, mientras Amara lo miraba sin poder creerlo. 3 años, 3 años desde que los oficiales militares se presentaron en su porche con rostros solemnes. 3 años creyendo que Caleb Williams yacía en una tumba sin nombre en algún lugar lejano. Y ahora estaba allí, sólido y real, con los mismos ojos pero una expresión mucho más endurecida. «Caleb», repitió, la voz quebrada. «¿Cómo?». Un estruendo proveniente del granero en llamas interrumpió su pregunta. El techo se derrumbaba, enviando brasas girando hacia el cielo nocturno. A lo lejos, las sirenas aullaban. «Preguntas después», dijo Caleb, su voz más profunda de lo que recordaba. Asintió hacia los hombres inconscientes en el suelo. «Tendrán refuerzos. Tenemos que movernos». Antes de que Amara pudiera responder, Elisha salió corriendo de la casa, el inhalador apretado en una mano. Se detuvo en seco al ver al extraño junto a su madre. «¿Tío Caleb?», preguntó con una vocecita temblorosa. Por primera vez la emoción quebró la expresión estoica de Caleb. «Hola, pequeño», dijo en voz baja. «Has crecido». El niño se acercó con cautela, como si se acercara a un fantasma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Caleb se agachó sobre una rodilla, poniéndose a su altura. Elisha extendió la mano con timidez, tocando el rostro de Caleb con dedos temblorosos. «Eres real», susurró. Las sirenas se acercaban. Caleb se puso de pie rápidamente. «Adentro, ahora». Una vez en la cocina, Caleb cerró todas las persianas y revisó cada salida con una eficiencia practicada. Se movía como un depredador, silencioso, alerta. Finalmente se sentó a la mesa con ellos, y Amara ya no pudo contenerse. «Nos dijeron que estabas muerto», dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. 3 años, Caleb. 3 años llorándote. La mandíbula de Caleb se tensó. En muchos sentidos, estaba muerto, y necesitaba permanecer así para protegerlos. «¿Protegernos de qué?», exigió Amara. «De la gente con la que me crucé en mi última misión. Gente que no dudaría en usar a mi familia como moneda de cambio». Miró hacia la ventana, donde ya se veían las luces azules de las patrullas. «Gente como los que están intentando sacarte de esta tierra». «¿Tú enviaste la placa militar?», preguntó Amara, entendiendo por fin. Caleb asintió. «Cuando escuché sobre los problemas aquí, supe que tenía que venir. Llevo 2 días vigilando la granja, aprendiendo sus patrones». «¿El tío Caleb estaba en el ejército?», preguntó Elijah, su miedo olvidado por un momento. «Él peleó contra los malos». «Fuerzas especiales», corrigió Caleb amablemente. «Y a veces los malos también llevan uniforme, pequeño». El departamento de bomberos llegó, seguido por el patrullero del sheriff Horton. Desde la ventana, observaron a los bomberos luchar contra las llamas, mientras Horton inspeccionaba la propiedad con ojos calculadores. «Está buscando a alguien», observó Caleb. «Esos hombres trabajaban para él». «¿Para el sheriff?», preguntó Amara, sorprendida a pesar de todo. «No exactamente. Horton es solo un títere. Trabaja para gente con planes mucho más grandes». Caleb se apartó de la ventana. El acoso, las amenazas, la visita de servicios de protección infantil, todo está conectado con Vanguard Dominion, la compañía de desarrollo de terrenos, la que está comprando todas las propiedades. «¿Son más que eso?», preguntó Amara. «Mucho más», dijo Caleb con gravedad. «Y no se detendrán hasta obtener lo que quieren».
¿Mi tierra?, preguntó Amara. Lo que hay debajo de ella. Antes de que pudiera explicar más, un golpe en la puerta los puso a todos en tensión. Caleb les hizo señas para que se quedaran atrás mientras se acercaba, sacando un cuchillo de una funda oculta. Señorita Williams, Departamento de Bomberos, necesito hacerle algunas preguntas. Amara se movió para responder, pero Caleb levantó una mano. Es una trampa, susurró. Confía en mí. En lugar de abrir la puerta, los condujo hacia la parte trasera de la casa y salieron por una ventana. Rodearon la propiedad hasta llegar a un sedán discreto que Caleb había escondido. ¡Suban!, ordenó. Volveremos cuando sea más seguro. Mientras se alejaban en el coche, Amara miró hacia atrás, hacia la granja, su herencia, su hogar, iluminados por el fuego moribundo y las luces de emergencia. Se sentía destrozada, pero al mismo tiempo extrañamente liberada. Con Caleb de regreso, ya no luchaba sola. Se registraron en un motel a 30 millas de distancia, pagando en efectivo. Elijah se quedó dormido casi de inmediato, agotado emocionalmente. En la tenue luz del baño, Amara finalmente pudo observar bien a su hermano. Nuevas cicatrices marcaban su rostro y sus brazos. El brillo juvenil en sus ojos había sido reemplazado por algo más duro, más receloso. ¿Qué te pasó?, preguntó suavemente. La expresión de Caleb se oscureció. Mi unidad fue desplegada para lo que pensábamos que era una operación estándar. En cambio, descubrimos algo horrible. Un programa de operaciones negras realizando actividades ilegales bajo la fachada de acciones militares. Cuando lo reporté por los canales adecuados, todo mi equipo murió en el plazo de una semana, excepto yo. ¿Así que fingiste tu muerte? Era la única forma de reunir pruebas de manera segura. Si creían que estaba muerto, no me estarían buscando. Su voz se volvió áspera. Quise decírtelo, Amara, pero cualquiera conectado a mí corría peligro. ¿Y ahora? Ahora te encontraron de todos modos, por culpa de la tierra. Se pasó una mano por el cabello cortado al ras. Papá siempre decía que nuestra granja era especial. Tenía razón, solo que no como pensábamos. Amara negó con la cabeza. No entiendo. Hay un sistema de cuevas debajo de la propiedad, uno extenso. El gobierno lo descubrió en los años 60 durante un mapeo geológico de rutina. Lo que encontraron allí era lo suficientemente valioso como para matar por ello. ¿Qué puede haber en unas cuevas que valga todo esto? Mañana te lo mostraré, prometió Caleb. Por ahora duerme un poco. Mañana empezamos a pelear. Fiel a su palabra, Caleb comenzó su contraofensiva al amanecer. Mientras Elijah dormía, desplegó mapas e imágenes satelitales de la granja sobre la mesa del motel. Primero aseguramos la propiedad, explicó Amara. Instalaré cámaras de vigilancia aquí, aquí y aquí. Marcó ubicaciones con puntos precisos. Sensores de movimiento en cada punto de acceso. Luego necesitaremos suministros, alimentos no perecederos, botiquines, equipos de comunicación que no puedan rastrear. Esto suena a preparativos de guerra, dijo Amara con inquietud. Los ojos de Caleb encontraron los suyos. Es una guerra. Vanguard lleva décadas expulsando sistemáticamente a familias como la nuestra de sus tierras. Contratan autoridades locales, crean problemas legales, incluso recurren a la violencia si es necesario, y han apuntado a nuestra granja por lo que hay debajo de ella. Aún no me has dicho qué es. Caleb dudó antes de responder. Evidencia de experimentos realizados en comunidades rurales negras durante la Guerra Fría. Nuestro abuelo no estaba loco cuando hablaba de hombres del gobierno tomando muestras de suelo. Estaban monitoreando los efectos de lo que habían hecho. La revelación golpeó a Amara como un golpe físico. ¿Estás diciendo que nuestra familia fue un objetivo? Sí, junto con docenas de otras en todo el sur. Vanguard fue el contratista privado que facilitó todo, y ahora están limpiando los cabos sueltos. Elijah se movió en la habitación contigua. Ambos adultos guardaron silencio hasta que el niño se vistió y se les unió. «Hora de tu primera lección», le dijo Caleb con una gentileza sorprendente. «Hoy voy a enseñarte a saber cuándo alguien te está observando». Durante los siguientes 3 días, Caleb transformó a su pequeña familia en una unidad táctica. Enseñó a Amara a detectar vehículos de vigilancia, a moverse sin ser seguida, a defenderse si era confrontada. Para Elijah, las lecciones se presentaban como juegos. Detectar cambios en el entorno, moverse en silencio, encontrar escondites. «¿Tío Caleb?», preguntó Elijah durante un ejercicio de práctica. «¿Eras un superhéroe en el ejército?». La risa de Caleb tuvo poco de alegre. «No, solo un soldado que aprendió algunas lecciones difíciles». «¿Me enseñarás a pelear como tú?».
Caleb intercambió una mirada con Amara antes de arrodillarse frente a Elijah. Pelear es el último recurso, pequeño, dijo. Primero aprendes a pensar, a observar, a planear. Los mejores guerreros ganan sin lanzar un solo golpe. Al cuarto día, regresaron a la granja bajo la cobertura de la oscuridad. El granero era un esqueleto ennegrecido, pero la casa seguía intacta. Caleb revisó la propiedad en busca de dispositivos de vigilancia y encontró 3 cámaras ocultas que dejó en su lugar, pero ajustadas para mostrar imágenes en bucle. Nos están observando, pero ahora verán lo que nosotros queramos que vean, explicó. Mientras Amara acomodaba a Elisha adentro, Caleb se puso a trabajar. Para la mañana, el perímetro de la granja estaba asegurado con sus propias cámaras ocultas, conectadas a monitores instalados en el sótano. Sensores de movimiento disfrazados de adornos de jardín flanqueaban el camino de entrada. Dentro de la casa, ensambló equipos de comunicación a partir de componentes imposibles de rastrear. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Amara, observándolo trabajar. Afganistán, Somalia, lugares donde el enemigo se mezcla con los civiles y confiar en alguien puede costarte la vida. Sus manos no dejaban de moverse mientras hablaba. Lamento traer esta guerra hasta tu puerta, añadió. Pero ya estaba aquí, solo que tú aún no lo sabías. Su primera victoria llegó de manera inesperada. Las cámaras de Caleb captaron al agente Reynolds colocando un paquete en la camioneta de Amara, mientras ella estaba en la tienda general con Elijah. Cuando examinó el metraje, la expresión de Caleb se volvió letal. «¡Drogas!», dijo con frialdad. «Están montándote un caso de posesión, probablemente planeando encontrarlo durante una parada de tráfico». En lugar de retirar el paquete, Caleb colocó un rastreador GPS en él e instaló una cámara oculta en la camioneta. 2 días después, cuando el sheriff Horton detuvo a Amara para un control de rutina, la cámara grabó todo. La evidencia plantada, el informe falsificado, incluso la llamada que Horton hizo después para reportar su éxito. Usando una cuenta de correo electrónico anónima, Caleb envió el video a Tessa Goyen del Regional Herald, junto con registros que había reunido mostrando montajes similares contra otros 3 propietarios que también se habían negado a venderle a Vanguard. La historia estalló como un trueno en todo el condado. Aunque Horton negó todo, el metraje era devastador. Por primera vez surgieron dudas en la percepción que la comunidad tenía de su sheriff. «Es un comienzo», dijo Caleb mientras veían la cobertura de las noticias. «Pero Vanguard no se rendirá tan fácilmente. Si acaso, van a intensificar las cosas». Tenía razón. El hostigamiento se volvió más sutil, pero más constante. Las entregas a la granja comenzaron a desaparecer misteriosamente. La cuenta bancaria de Amara mostró bloqueos inexplicables. Incluso el medicamento para el asma de Elijah desapareció de todas las farmacias en un radio de 80 kilómetros. A pesar de todo, Tessa Guyen se convirtió en una aliada inesperada, usando sus contactos periodísticos para ayudar donde podía. Al principio Caleb desconfiaba de ella. «Todos tienen una agenda», advirtió Amara, «incluso los reporteros bien intencionados». Pero cuando Tessa apareció una noche en la granja con el baúl del coche lleno de suministros que no podían conseguir por otros medios, incluyendo el medicamento de Elijah, la desconfianza de Caleb empezó a suavizarse. «Mi hermano tenía 18 años cuando la policía le plantó drogas en su auto», explicó Tessa mientras ayudaba a descargar. «Todavía está cumpliendo condena por algo que nunca hizo. Así que sí, tengo una agenda, la verdad». Esa noche, mientras Amara acostaba a Elijah, Caleb y Tessa se inclinaron sobre los documentos que ella había descubierto. Mostraban la conexión entre Vanguard, Dominion, el sheriff Horton y una empresa fantasma que había comprado 7 propiedades alrededor de la granja de los Williams. «Están creando una zona de amortiguamiento», se dio cuenta Caleb. «Aislándote por completo». Tessa asintió con expresión sombría. «Y ya lo han hecho antes en otros 3 condados. Siempre el mismo patrón. Identificar un área, aplicar presión, eliminar a los resistentes y comprar todo a precios de remate». «¿Pero por qué esta tierra en específico?», preguntó Tessa. «¿Qué la hace tan valiosa como para tanto esfuerzo?». Caleb dudó, midiendo cuánto revelar. Finalmente decidió confiar. «Ven conmigo mañana por la noche», dijo. «Te lo mostraré bajo la luz de la luna llena». Caleb guió a Amara y Tessa hacia la esquina más alejada de la propiedad, donde un pozo en ruinas se ocultaba entre la maleza. Elijah se quedó en la casa bajo la atenta mirada de Carmen, mientras jugaban juegos de mesa con las cortinas cerradas. «Papá siempre nos decía que no jugáramos cerca de este pozo», recordó Amara mientras se acercaban. «Y decía que era inestable».
Nos estaba protegiendo, respondió Caleb, quitando la tapa de concreto que parecía sólida para revelar una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. Esto no es un pozo, es una entrada. Con linternas y arneses de cuerda, descendieron casi 12 metros hasta llegar al fondo. En lugar de agua, encontraron un túnel estrecho, reforzado con vigas de acero. Marcaciones gubernamentales, desvaídas pero aún visibles, cubrían las paredes. De la época de la Guerra Fría, explicó Caleb, su voz resonando, cuando el gobierno estaba obsesionado con encontrar instalaciones subterráneas capaces de resistir ataques nucleares. El túnel se extendía ante ellos, desapareciendo en la oscuridad. Mientras avanzaban, el pasaje se ensanchó en una serie de cámaras. Lo que encontraron dentro les robó el aliento. Barriles oxidados alineaban las paredes, cada uno marcado con códigos militares y símbolos de peligro. Equipos abandonados de naturaleza médica estaban esparcidos sobre mesas metálicas. Archiveros se alineaban contra la pared del fondo, sus contenidos ya retirados salvo por algunos papeles dispersos. ¿Qué es este lugar?, susurró Amara, su voz diminuta en el espacio cavernoso. Un sitio de pruebas, respondió Caleb con tono sombrío. Uno de muchos donde realizaron experimentos que jamás habrían sido aprobados por canales oficiales. El escenario perfecto, ubicación remota, población mayoritariamente de minorías, que no sería creída si reportaban sucesos extraños. Tessa fotografiaba todo con determinación sombría. Esto es más grande que una expropiación de tierras, dijo. Esto es una operación encubierta. Caleb asintió. Y en algún lugar de estas cavernas está la prueba, lo bastante concreta para exponerlo todo. Pasaron horas explorando la red subterránea, descubriendo más cámaras, más evidencia de lo que había ocurrido allí décadas atrás. En la última sala, Caleb encontró lo que estaba buscando. Una caja fuerte de acero oculta tras un panel falso de la pared. Dentro había un disco duro sellado en material protector. Almacenamiento de grado militar, explicó, diseñado para sobrevivir décadas bajo tierra. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Amara. No lo sabía, respondió Caleb, pero sabía que Vanguard no estaría tan desesperado si no hubiera algo que necesitaban recuperar o destruir. Guardó cuidadosamente el disco duro en su mochila. Ahora solo necesitamos acceder a él. Cuando emergieron del túnel, la noche se había vuelto antinaturalmente silenciosa. No había grillos ni tráfico distante, solo silencio. Algo anda mal, susurró Caleb, sacando un arma que Amara no se había dado cuenta que llevaba. Se acercaron a la casa con cautela. A través de las ventanas podían ver a Carmen y Elijah aún jugando, aparentemente ajenos al peligro. Pero el instinto de Caleb gritaba advertencia. Tomen el sendero trasero hasta la camioneta de Carmen, instruyó a las mujeres. Conduzcan directo al motel. No se detengan por nada. ¿Y tú?, exigió Amara. Yo sacaré a Elijah y a Carmen. Confía en mí. Y confía en mí. Mientras Tessa y Amara se escabullían, Caleb rodeó la casa, revisando cada una de sus cámaras de seguridad a través de un dispositivo de mano. Las cámaras no mostraban nada inusual, lo que en sí mismo era sospechoso. Los bosques alrededor de la propiedad deberían haber mostrado movimiento de vida silvestre. Sus sospechas se confirmaron cuando vio huellas frescas de llantas detrás del cobertizo, demasiado estrechas para un coche, perfectas para vehículos todoterreno. Alguien había inspeccionado la propiedad. Con cuidado de evitar sus sensores, Caleb entró por la puerta del sótano, moviéndose silenciosamente hasta el primer piso. Su aparición en el marco de la cocina sorprendió a Carmen y Elijah. «¿Tío Caleb?», empezó Elijah emocionado, pero Caleb se llevó un dedo a los labios. «Tenemos que irnos», susurró. «Ahora mismo, sin preguntas». Para su crédito, Carmen no preguntó nada. Simplemente recogió la chaqueta y la medicina de Elijah. Iban por la mitad del camino hacia la puerta cuando los faros iluminaron las ventanas delanteras. Varios vehículos entraron en el camino de entrada. Puertas se azotaron y hombres se desplegaron alrededor de la casa. «Departamento del Sheriff, tenemos una orden judicial», se escuchó. La mente de Caleb corrió a través de las opciones. «La puerta trasera», decidió. «Manténganse agachados». Apenas llegaron a la cocina cuando la puerta principal se abrió de golpe. Deputados entraron armados. Caleb empujó a Carmen y a Elijah dentro de la despensa. «Lo que pase, llévalo con su madre», le susurró a Carmen antes de cerrar la puerta. Entonces salió al descubierto con las manos en alto. «¿Me buscaban?», gritó. El sheriff Horton fue el último en entrar, con una sonrisa triunfante al ver a Caleb. «Vaya, vaya, el fantasma regresa»,
dijo, señalando a sus hombres. Deténganlo. ¿Con qué cargos? Preguntó Caleb con calma, permitiendo que lo rodearan. Allanamiento para empezar. Suplantación de identidad. Y estoy seguro de que encontraremos evidencia conectándote con varias listas de vigilancia terrorista. Después de todo, oficialmente llevas muerto 3 años. La sonrisa de Horton se ensanchó. Es increíble lo que un hombre puede hacer cuando nadie sabe que existe. Parece que lo tienes todo bien pensado. Oh, claro. Tu hermana ha sido una verdadera molestia. Pero la lealtad familiar es admirable, aunque equivocada. Horton echó un vistazo alrededor. Hablando de familia, ¿dónde está el niño? A salvo de ti, respondió Caleb fríamente. La cara de Horton se endureció. Registren la casa, ordenó a sus hombres. Encuentren al chico. Mientras 2 diputados se dirigían a la cocina, Caleb actuó con velocidad relámpago. Desarmó al oficial más cercano y lo usó como escudo. Lo que siguió fue una ráfaga de violencia precisa, eficiente y devastadora. Cuando terminó, 5 diputados yacían inconscientes en el suelo. El sheriff Horton seguía en pie, su arma apuntada firmemente a Caleb, sus manos sorprendentemente firmes. Impresionante, admitió, pero al final, inútil. Un estruendo en la cocina captó su atención. Habían descubierto a Carmen y a Elisha. Un diputado los arrastró a la sala, sujetando con fuerza el brazo de Elisha. «Suelta al niño», dijo Caleb, su voz mortalmente tranquila. «Baja el arma primero», contraatacó Horton. El enfrentamiento se mantuvo durante 3 latidos antes de que Caleb bajara su arma. «Este no es su combate». «Decisión inteligente», asintió Horton. El diputado soltó a Elisha, pero mantuvo a Carmen retenida. «Ahora, señor Williams, hablemos de lo que encontró en esas cuevas». El sol ya estaba saliendo cuando Amara se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Ella y Tessa habían llegado al motel sanas y salvas, pero no había señales de Caleb, Carmen o Elisha. Las llamadas no recibían respuesta, los mensajes de texto no se entregaban. «Tenemos que regresar», insistió Amara, ya dirigiéndose hacia la puerta. Tessa se interpuso en su camino. «Eso es exactamente lo que esperan que hagamos. Necesitamos otro enfoque. Es mi hijo el que está allá afuera. Y si corres a ciegas, te arrestarán a ti también. Entonces, ¿quién lo ayudará?» La voz de Tessa se suavizó. «Caleb confió en nosotras para esto». Señaló el disco duro que habían recuperado. «Debe haber una razón». A regañadientes, Amara aceptó esperar el tiempo suficiente para examinar el descubrimiento. Tessa conectó el disco a su computadora portátil, pero sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. «Está encriptado con protección de grado militar», suspiró. «Necesitamos un especialista». «No tenemos tiempo para eso», protestó Amara. «En realidad sí podríamos tenerlo». Tessa hizo una llamada, hablando en voz baja, antes de colgar con un asentimiento satisfecho. «Mi primo trabaja en ciberseguridad. Nos encontrará en 1 hora». Mientras esperaban, Amara paseaba por la habitación, oscilando entre el miedo y la furia. Cuando finalmente golpearon la puerta, Tessa abrió y reveló a un joven con un maletín de computadora. «Esto más vale que valga la pena», gruñó el joven. «Estoy faltando a una entrevista de trabajo». «Hay vidas en juego, David», respondió Tessa señalando el disco duro. «¿Puedes descifrarlo?» David examinó el dispositivo con creciente interés. «Almacenamiento de la era de la Guerra Fría, con capas de encriptación moderna encima. Alguien actualizó los protocolos de seguridad regularmente». Alzó la vista. «Esto tomará tiempo». «¿Cuánto tiempo?», exigió Amara. «Horas, tal vez días». «No tenemos días. Mi hijo está...» Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Tenemos a tu chico. Disco duro por su seguridad. Fábrica abandonada en la ruta 16, mediodía». Amara mostró el mensaje a Tessa, quien frunció el ceño. «Es una trampa». «Claro que lo es», coincidió Amara. «¿Pero qué otra opción tenemos?» Mientras David trabajaba para descifrar la encriptación, Amara y Tessa trazaron un plan desesperado. Necesitaban aliados, personas que Horton y Vanguard no sospecharan. Su primera parada fue la red de amigos de Carmen, en su mayoría trabajadores de servicios, peones agrícolas y otros que operaban en los márgenes de la vida del pueblo. Gente que veía todo, pero que rara vez era vista. «Arrestaron a Carmen», explicó Amara al pequeño grupo reunido en la trastienda del comedor local. «Tienen a mi hijo y seguirán quitándonos cosas a todos si no nos unimos». Para su sorpresa, no necesitó convencerlos mucho. Cada uno tenía su propia historia de acoso, intimidación o injusticia a manos del sheriff Horton y sus ayudantes.
Ese hombre le dio 6 meses de cárcel a mi hermano por un faro roto, dijo amargamente una mujer. A mí me quitaron la propiedad de mi primo por un problema de permisos que a nadie más le citan, agregó otro. Para el mediodía, habían reunido una pequeña pero decidida coalición. A través de ellos, Amara se enteró de que Carmen estaba detenida en la cárcel del condado bajo cargos fabricados, y que Elijah, supuestamente, estaba con el sheriff Horton en la fábrica abandonada, el punto de encuentro para el intercambio. Cuando Amara se preparaba para dirigirse al lugar, David llamó con noticias inesperadas. Accedí a parte del disco, informó. Es peor de lo que pensaban. No son solo experimentos al azar. Eran dirigidos. El gobierno había probado compuestos experimentales en comunidades específicas, principalmente minorías, rastreando los efectos a lo largo de generaciones. Mi padre siempre decía que esta tierra enfermaba a la gente, recordó Amara, sintiendo un escalofrío. Después de las lluvias fuertes, el agua subía desde lo profundo del suelo. Los compuestos todavía están allí, en el suelo y en las aguas subterráneas. Por eso Vanguard quiere la Tierra. No para desarrollarla, sino para contener la evidencia de lo que pasó. Armadas con este conocimiento, Amara y Tessa se acercaron a la fábrica abandonada con una nueva comprensión de lo que estaba en juego. Los miembros de su coalición se habían desplegado por todo el pueblo, preparados para documentar todo e intervenir si era necesario. El sheriff Horton esperaba dentro del almacén principal, flanqueado por 2 ayudantes. Elijah estaba sentado en una silla cercana, inmóvil pero, al parecer, ileso. «Mamá», llamó Elijah cuando ella entró, empezando a levantarse antes de que la mano de un ayudante en su hombro lo obligara a quedarse sentado. «Está bien, cariño», lo tranquilizó Amara, aunque su corazón latía dolorosamente. «Todo va a estar no, todo va a estar bien». Horton dio un paso al frente. «El disco duro, ¿dónde está?» «A salvo», respondió Amara. «Y se han hecho copias». La sonrisa confiada del sheriff vaciló ligeramente. «Estás mintiendo». «Ah, sí. Ahora mismo tus sistemas de comunicación están teniendo dificultades técnicas. ¿No es extraño?», añadió Tessa mirando su reloj. «Y en unos 2 minutos», continuó, «alguien de la oficina del fiscal general del estado recibirá una denuncia anónima sobre irregularidades en las confiscaciones de propiedades del condado». Estas eran faroles calculados, pero la expresión de Horton sugería que habían dado en el blanco. Antes de que pudiera responder, su radio crepitó. «Señor, tenemos una situación en la estación. Alguien ha publicado el video del arresto de los Williams. Está en todas las redes sociales». El rostro de Horton se oscureció. «¿Quién autorizó eso?» «Señor, es peor aún. Hay una grabación de una llamada entre usted y alguien de Vanguard. Esta vez no era un farol». Mientras Amara distraía a Horton, su coalición había estado trabajando. El primo joven de Carmen, un genio informático con rencor hacia el departamento del sheriff, había accedido a los servidores mal protegidos de la estación. Por primera vez Horton parecía realmente alterado. «Esto no cambia nada», espetó. «Aún no tienen pruebas de la conspiración más amplia». La voz de Caleb resonó en el almacén mientras salía de las sombras. De alguna manera, había escapado de su custodia y había llegado hasta allí, con aspecto golpeado pero peligrosamente enfocado. «¿Te refieres a esta prueba?» Sostenía un pequeño dispositivo. «Mientras tus hombres me procesaban, tuve una agradable conversación con un ejecutivo de Vanguard llamado Phillips. Parece que está preocupado por la exposición pública. Me ofreció bastante dinero para que desapareciera otra vez. Grabé todo». La mano de Horton se movió hacia su arma, pero la advertencia de Caleb fue inmediata. «No lo hagas. Hay al menos una docena de cámaras grabándonos ahora mismo en vivo. Si haces el movimiento equivocado, todo el mundo lo verá». Otro farol, pero uno muy efectivo. Horton vaciló justo el tiempo suficiente para que Caleb se acercara a Elijah y lo guiara hacia Amara. «Sácalo de aquí», le ordenó, sin apartar los ojos de Horton. «Tessa, ve con ellos». «¿Y tú?», preguntó Amara. «Necesito tener una conversación privada con el sheriff sobre lo que encontré en esas cuevas». La furia fría en la voz de Caleb no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones. Afuera, Amara sostuvo a Elijah fuertemente, respirando el aroma de su cabello. «¿Te hicieron daño?» «No», respondió él. «Pero dijeron cosas feas sobre ti y el tío Caleb. Dijeron que nuestra tierra estaba envenenada». Amara intercambió una mirada con Tessa. «Hay algo de verdad en eso», admitió. «Pero es más complicado de lo que dijeron». Mientras esperaban a Caleb, Elijah sacó algo de su bolsillo.
un diario desgastado de cubiertas de cuero descolorido. Lo encontré en el ático la semana pasada, explicó. Era del bisabuelo. Hay dibujos de las cuevas y notas sobre los hombres del gobierno que vinieron a hacer pruebas en el suelo. Amara hojeó las páginas, llenas de observaciones meticulosas, dibujos detallados y advertencias cada vez más paranoicas. Su abuelo había documentado todo: los vehículos militares, las muestras de suelo, las enfermedades extrañas que siguieron. Él lo sabía, susurró. Todo este tiempo las respuestas estuvieron en nuestra propia casa. Caleb salió del almacén, con expresión sombría pero satisfecha. Horton ya no será un problema, fue todo lo que dijo sobre lo ocurrido dentro. De vuelta en el motel, se reunieron alrededor del portátil de David, quien les mostró lo que había logrado extraer del disco duro. Décadas de informes clasificados desfilaron por la pantalla. Experimentos disfrazados como programas de asistencia agrícola. Efectos sobre la salud monitoreados sin consentimiento. Generaciones de datos recopilados sobre familias desprevenidas. Apuntaron a comunidades que no tendrían los recursos para defenderse, comentó Tessa con amargura. Lugares donde las quejas podían ser descartadas como paranoia o superstición. Mi padre sospechaba algo, dijo Amara, aún abrazando el diario de su abuelo. Por eso insistía tanto en mantener la tierra, no solo por herencia, sino también como prueba. Y ahora lo tenemos, confirmó Caleb. Suficiente para exponer a Vanguard, Dominion y a todos los involucrados en sus operaciones. Al caer la noche, formaron un plan. La evidencia tendría que ser protegida y distribuida entre varias fuentes para evitar que fuera suprimida. Carmen necesitaría ayuda legal para luchar contra los cargos falsos. Y lo más importante, tendrían que probar el peligro actual que representaban los contaminantes aún presentes en el suelo y en el agua subterránea. Hay otra entrada al sistema de cuevas, anunció de repente Elijah. Todos se volvieron hacia él sorprendidos. El diario del tatarabuelo muestra un mapa. Hay una entrada cerca del viejo roble que fue alcanzado por un rayo. El descubrimiento del niño resultó invaluable. Al día siguiente, mientras Horton luchaba por contener el escándalo creciente, Caleb y Tessa exploraron la segunda entrada al complejo subterráneo. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. En lo profundo de una cámara previamente desconocida, yacía equipo mucho más moderno que la tecnología de la Guerra Fría encontrada en las cuevas principales. Alguien había estado monitoreando el sitio recientemente, tomando muestras, actualizando registros, observando los efectos a largo plazo de lo que fuera que habían enterrado allí. Esto no es solo un encubrimiento histórico, se dio cuenta Tessa mientras fotografiaba todo. Todavía están recolectando datos, todavía están usando a la gente como sujetos de prueba sin su conocimiento. Al regresar a la superficie, la expresión de Caleb era como un trueno. Mañana llevaremos la lucha hasta ellos, declaró. No más reaccionar, no más defendernos. Vanguard Dominion ha controlado la narrativa por demasiado tiempo. Esa noche, mientras Amara arropaba a Elijah en la cama del motel, él le hizo una pregunta que le rompió el corazón. ¿Alguna vez volveremos a casa? Ella le acarició el cabello, apartándolo de su frente. No lo sé, cariño. La granja puede que ya no sea segura, por lo que hay en el suelo. Elijah consideró esto con una seriedad que superaba sus años. Entonces haremos un nuevo hogar, en algún lugar donde no puedan encontrarnos. Amara besó su frente, luchando contra las lágrimas. Duerme, mañana será un gran día. En la habitación contigua, Caleb limpiaba un arma con precisión metódica, su rostro iluminado por el resplandor del portátil de Tessa, que compilaba toda su evidencia en un informe completo. Sabes que vendrán con todo lo que tengan una vez que esto salga a la luz, le advirtió Tessa. Las manos de Caleb no se detuvieron. Que vengan, dijo en voz baja. Vinieron por la familia equivocada. El amanecer rompió con un silencio inusual sobre el motel. Caleb había estado despierto durante horas, preparándose meticulosamente para lo que vendría. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento en la fábrica abandonada. 3 días de planificación cuidadosa, de reunir aliados y de fortalecer su posición. Hoy llevarían la lucha directamente a sus enemigos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Amara, observando a su hermano revisar su equipo. Todo es no letal, pero efectivo. Ya pasamos el punto de la precaución, respondió Caleb. Ellos mostraron sus cartas. Ahora nosotros mostraremos las nuestras. El plan comenzó con una serie de sabotajes coordinados. A las 8:04 de la mañana en punto, la energía en el departamento del sheriff falló misteriosamente. Los generadores de respaldo se negaron a arrancar. Las comunicaciones por radio se volvieron poco confiables,
llenas de estática y voces fantasmales. Los sistemas informáticos colapsaron, perdiendo horas de datos. El señor Whitmore jugó su papel, entregando café a los agentes con una sonrisa simpática. Problemas técnicos, ¿eh? Qué pena, comentó. El anciano tenía acceso a lugares donde nadie pensaría en cuestionarlo, moviéndose libremente por el edificio, como había hecho durante décadas. Mientras el departamento del sheriff luchaba por restaurar el orden, Caleb lideró un pequeño equipo hacia la cárcel del condado. Usando códigos de seguridad proporcionados por el primo de Carmen, que trabajaba en mantenimiento, evitaron la entrada principal. El guardia nocturno, poco amigo del sheriff Horton, después de ser ignorado varias veces para un ascenso, convenientemente tomó un descanso prolongado en el baño. Carmen se incorporó sorprendida cuando su celda se abrió. Ya era hora, dijo con una sonrisa. Todd fue un infierno, respondió Caleb, entregándole ropa de cambio. Tenemos 3 minutos antes de que las cámaras vuelvan a funcionar. Se escabulleron a través de la lavandería, dejando detrás una simple nota en el escritorio del guardia. Justicia. Al otro lado del pueblo, Tessa implementaba la segunda fase del plan. Su reportaje de investigación sobre Vanguard Dominion se había publicado a la medianoche. Una investigación exhaustiva que vinculaba a la corporación con adquisiciones de tierras sospechosas en todo el país. Por la mañana, había sido recogido por los principales medios de comunicación. Das Vanguard Criminales era tendencia en redes sociales, con secciones de comentarios llenas de historias similares de comunidades de todo el país. El artículo presentaba a Mara como protagonista, una madre soltera luchando por proteger su herencia contra la corrupción corporativa. La historia resonó mucho más allá de su pequeño pueblo, llamando la atención de funcionarios estatales y organizaciones de derechos civiles. En cuestión de horas, la oficina del gobernador emitió un comunicado prometiendo una investigación. El sheriff Horton observaba desde la ventana de su oficina cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. La electricidad había sido restaurada, pero el daño ya estaba hecho. La fuga de Carmen era una vergüenza pública. La exposición de su conexión con Vanguard amenazaba todo. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, funcionarios, ciudadanos furiosos exigiendo respuestas. Cuando el teléfono volvió a sonar, Horton contestó con un gruñido. ¿Qué? Me has fallado, sheriff. La voz pertenecía al senador Grayson, el socio silencioso de Vanguard. Te advertí lo que pasaría si esta situación no se contenía. Aún puedo solucionarlo, insistió Horton. No, no puedes. El tono del senador era de hielo. Límpialo. Todo. Inmediatamente. La llamada terminó abruptamente, dejando a Horton con la realización de que se había vuelto prescindible. Reunió a sus diputados más leales, hombres tan comprometidos como él, y tomó una decisión desesperada. Ejecutaremos la orden en la granja de los Williams esta noche. Respuesta táctica completa. El diputado Reynolds se removió incómodo. Señor, con toda la atención mediática sobre nosotros ahora mismo, precisamente por eso actuamos ahora, lo interrumpió Horton. Mientras están distraídos con su circo mediático, tomamos la propiedad, aseguramos esas cavernas y destruimos cualquier evidencia que quede. ¿Y la familia?, preguntó otro diputado. La expresión de Horton se oscureció. Han sido considerados terroristas domésticos. Respondemos en consecuencia. Caleb había anticipado esta reacción. Mientras Carmen se recuperaba en una casa segura, él, Amara y un pequeño grupo de aliados confiables preparaban la granja para el inminente asalto. La tierra que había sustentado generaciones de su familia ahora se convertiría en su fortaleza. Vendrán por el camino principal, explicó Caleb, señalando un mapa dibujado a mano. El procedimiento estándar sería asegurar la casa primero, luego expandirse hacia los edificios exteriores. ¿Y Elijah?, preguntó Amara. Su hijo estaba con Tessa y David en un hotel del condado vecino, pero la separación le desgarraba el corazón. «Se queda donde está», dijo Caleb firmemente. «Esta noche no es lugar para él». Al caer la noche, tomaron sus posiciones. El señor Whitmore y otros 2 agricultores mayores, hombres cuya presencia en las carreteras rurales no levantaría sospechas, estacionaron sus camionetas estratégicamente para monitorear vehículos que se acercaran. La red de amigos de Carmen estableció un perímetro de ojos vigilantes. Amara contempló la granja que había definido toda su vida, ahora transformada en un campo de batalla. «Papá nunca habría creído esto», murmuró. «No lo sé», respondió Caleb. «Siempre dijo que esta tierra valía la pena luchar por ella, solo que no sabía qué tan literal sería eso».
A las 11:42 p.m. llegó la advertencia a través de su improvisado sistema de comunicación. Múltiples vehículos acercándose, luces apagadas. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. El sheriff Horton lideraba el convoy personalmente. 12 hombres en total, armados como para una guerra. Estacionaron a medio kilómetro y se acercaron a pie, usando la oscuridad del bosque como cobertura. Su primer indicio de que habían sido anticipados fue cuando activaron las alarmas del perímetro de Caleb. Simples pero efectivas trampas de hilo, conectadas a campanillas de viento. «Saben que venimos», susurró Reynolds. «No importa», replicó Horton. «Los superamos en número». Lo que Horton no entendía era que Caleb había pasado años entrenándose para la guerra asimétrica. La granja había sido preparada con el mismo nivel de detalle que usaba para proteger bases operativas avanzadas en territorio hostil. A medida que los diputados avanzaban, encontraron una serie de obstáculos. Fosas ocultas cubiertas de ramas, trampas de ruido que los desorientaban, e incluso sistemas de riego improvisados para rociar una mezcla de agua y productos químicos agrícolas que quemaban ojos y piel. «¿Qué demonios es esto?», tosió un diputado, los ojos llorosos. «Sigan avanzando», ordenó Horton. Cuando finalmente llegaron a la casa, la encontraron oscura y aparentemente desierta. Horton hizo una señal para que rodearan el edificio. «Entramos a mi señal». La puerta principal se astilló bajo el impacto de un ariete. Los diputados irrumpieron, armas en alto, solo para encontrar habitaciones vacías. Sin muebles, sin gente, solo altavoces de batería que de repente emitieron sirenas ensordecedoras, desorientando tanto a los de dentro como a los de fuera. El contraataque de Caleb comenzó desde posiciones ocultas alrededor de la propiedad. Él y sus aliados utilizaron tácticas no letales, granadas de aturdimiento recicladas de sus días militares, potentes focos que cegaban los dispositivos de visión nocturna, y botes de humo que hacían imposible moverse con precisión. En la confusión, los diputados disparaban a ciegas, sin acertar más que aire y troncos de árboles. Su formación se desmoronó a medida que el pánico se apoderaba de ellos. 3 hombres retrocedieron hacia los vehículos, 2 más se perdieron en el humo. Desde su posición en el viejo silo de maíz, Amara observaba la escena con una mezcla de orgullo y horror, mientras su hermano desmantelaba sistemáticamente una operación policial supuestamente profesional. Cuando el humo se disipó, 7 diputados habían huido del lugar. Los 5 restantes, incluido Horton, se encontraron rodeados por el grupo de Caleb. Agricultores y lugareños armados apenas con horcas y escopetas, pero decididos en su postura. «Esto termina ahora», anunció Caleb, emergiendo de las sombras. «Sus refuerzos no vendrán, sus comunicaciones han sido bloqueadas, y cada segundo de esto está siendo grabado para que el mundo lo vea». El sheriff Horton, acorralado y desesperado, levantó su arma. «Sigo siendo la ley aquí». «Ya no», dijo una nueva voz. Vehículos de la policía estatal aparecieron en el camino principal, luces parpadeando. La investigación del gobernador avanzó más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Impulsada por los reportajes de Tessa y las pruebas proporcionadas por David a partir del disco duro. Mientras el sheriff Horton era detenido por las autoridades estatales, escupió una última advertencia a Caleb. «No tienes idea de lo que has hecho. Vanguard no pierde. Mandarán a otros». Caleb se inclinó cerca de él. «Eso es lo que espero». Durante la confusión, uno de los ayudantes de Horton, un hombre que Caleb no había considerado, se deslizó lejos sin ser notado. Llegó hasta un teléfono satelital oculto y envió un simple mensaje. «Operación comprometida. Granja Williams asegurada. Solicito equipo de limpieza». Dentro de una oficina sin marcar en Washington, el senador Grayson recibió el mensaje e hizo una llamada propia. «Implementen el plan de contingencia de inmediato». Al amanecer, los equipos de noticias ya habían invadido la granja Williams. El arresto del sheriff corrupto, la familia valiente que defendió su terreno, los misteriosos experimentos gubernamentales, todo hacía una historia irresistible para la televisión. Amara se encontraba incómoda frente a las cámaras, poco acostumbrada a la atención, mientras Caleb se mantenía cuidadosamente fuera de plano. Cuando la primera oleada de medios comenzó a disminuir, Carmen llegó con Elisha, quien corrió a los brazos de su madre. «¿Ya se terminó?», preguntó, su pequeño rostro lleno de esperanza. Antes de que Amara pudiera responder, la mano de Caleb cayó sobre el hombro del niño. «No del todo, pequeño», dijo, «pero ganamos la primera ronda». Tessa se unió al grupo, su laptop bajo el brazo.
Te volviste viral, le dijo a Amara. Todo el mundo está compartiendo tu historia. Abogados están llamando, ofreciendo representarte pro bono contra Vanguard. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. Ahora, dijo Caleb con firmeza, nos preparamos para su contraataque. ¿Por qué vendrá? Su victoria fue breve. 3 días después del arresto del sheriff Horton, aparecieron las primeras señales de la respuesta de Vanguard. Se revisaron los registros fiscales de la granja Williams, resultando en reclamaciones de años de pagos insuficientes. Funcionarios del Departamento de Salud de repente mostraron preocupación por una posible contaminación en los productos de la granja. Más revelador aún, expertos ambientales estatales llegaron para investigar condiciones peligrosas que requerían evacuación inmediata. Están usando el sistema en nuestra contra, observó Tessa, mientras se reunían en una cabaña de caza abandonada a 10 millas de la granja. Caleb había insistido en que se reubicaran después de notar drones de vigilancia sobre la propiedad. Es lo que mejor saben hacer, coincidió Caleb. Cuando la fuerza bruta falla, usan la burocracia. La cabaña había servido como lugar de reunión para organizadores de derechos civiles en los años 60. Oculta en un bosque denso, su existencia había sido casi olvidada, salvo por el señor Whitmore, cuyo padre la había construido. Mi papá la llamaba el búnker de la resistencia, explicó el anciano al ofrecérsela como refugio. Decía que algunas cosas necesitaban mantenerse fuera de los registros oficiales. La cabaña los resguardaba mientras planeaban sus próximos movimientos. Mapas y documentos cubrían todas las superficies. David había instalado un sistema de comunicación segura usando equipo que Caleb había conseguido por canales que prefería no explicar. Ahora no pueden simplemente confiscar la tierra, dijo Amara, estudiando sus opciones. Hay demasiada atención pública. No, admitió Carmen, pero pueden hacerla inhabitable. Forzar la evacuación por preocupaciones de seguridad pública hasta que la gente se olvide de nosotros. La discusión fue interrumpida por la llegada del señor Whitmore, que había estado en el pueblo reuniendo suministros e información. Malas noticias, anunció sombríamente. Tipos militares en el pueblo, no del ejército regular, contratistas privados, haciendo preguntas sobre ustedes. La expresión de Caleb se endureció. ¿Cuántos? Al menos una docena que vi, y siguen llegando más. Whitmore vaciló antes de agregar. ¿Hay algo más? Me mostraron una foto de mi nieto. Está estacionado en el extranjero. Me dijeron que podían arreglar para que volviera a casa, sano o no. La implicación flotó pesadamente en el aire. Están amenazando a tu familia, dijo Amara en voz baja. Whitmore asintió, la vergüenza evidente en su mirada baja. No les dije nada, aseguró, pero no puedo prometer qué haría si presionan más. Caleb colocó una mano sobre el hombro del anciano. Lo entendemos, y quizás sea mejor que no sepas cuáles serán nuestros próximos movimientos. Tras la partida de Whitmore, la tensión llenó la cabaña. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Carmen sin rodeos. La confianza no es binaria, respondió Caleb. Está siendo presionado entre la lealtad y la familia, respondió Caleb. La cuestión no es si se quebrará, sino cuándo. Decidieron trasladarse esa misma noche, separándose en grupos más pequeños para reducir el riesgo. Caleb, Amara y Elijah se adentrarían más en el bosque. Carmen regresaría al pueblo, aprovechando su aparente libertad para reunir información. Tessa y David llevarían las pruebas del disco duro a un lugar seguro. El plan se desmoronó poco después de la medianoche. Mientras se preparaban para salir, faros de vehículos iluminaron los árboles. Vehículos rodearon la cabaña. El tráfico de radio indicó que era un equipo táctico completo. Nos encontraron, dijo Caleb, entrando instantáneamente en modo defensivo. Whitmore, protestó Amara. Hizo lo que haría cualquier abuelo. La voz de Caleb no contenía reproche. Carmen, Tessa, tomen el sendero sur con las pruebas. Nosotros crearemos una distracción. Carmen vaciló. ¿Serán capturados? No, respondió Caleb con mortal certeza. No lo seremos, ma. Lo que siguió fue una clase magistral de tácticas de evasión. Mientras sus aliados escapaban hacia el sur, Caleb condujo a Amara y a Elijah por un túnel oculto bajo la cabaña que desembocaba en un barranco. Se movieron a través de la oscuridad con eficiencia entrenada, utilizando el terreno a su favor. Detrás de ellos, el equipo táctico irrumpió en una cabaña vacía, encontrando solo tazas de café frías y un dibujo burdo de un dedo medio levantado. El mensaje de despedida de Caleb. La persecución fue implacable.
Helicópteros con cámaras térmicas se unieron a la búsqueda al amanecer. Los perros siguieron su rastro hasta un arroyo, donde Caleb los hizo vadear por media milla, antes de salir a un terreno rocoso que no dejaba huellas. A media mañana, habían llegado a una vieja torre de vigilancia de incendios, abandonada hacía años por el servicio forestal. Desde esa posición, Caleb observó a sus perseguidores con binoculares. Seguridad privada de Vanguard, confirmó. Entrenamiento militar. Están rastreando en un patrón de búsqueda estándar. ¿Cuánto tiempo podemos seguir huyendo?, preguntó Amara, mirando a Elijah dormir, exhausto por la caminata nocturna. No estamos huyendo, la corrigió Caleb. Estamos alejándolos de los demás. Hay una diferencia. Su respiro fue breve. Al mediodía, la búsqueda se expandió hasta incluir el sector de la torre. Mientras se preparaban para moverse nuevamente, Elijah fue el primero en avistar al equipo, acercándose a través de los árboles. Descendieron por la parte trasera de la torre, usando el denso bosque como cobertura. Siguieron horas de juego del gato y el ratón, con Caleb empleando todas las técnicas de evasión que había aprendido en las fuerzas especiales. Cuando no era posible escapar directamente, creaba distracciones. Pequeños incendios controlados, generadores de ruido escondidos en árboles huecos, rastros falsos que no llevaban a ninguna parte. Al anochecer, encontraron refugio temporal en una formación natural de cuevas. La respiración de Elijah se había vuelto dificultosa debido al esfuerzo, su asma agravada por el estrés y el polen. Necesitamos su medicación, susurró Amara, abrazando a su hijo. La expresión de Caleb era sombría. Lo sé, pero no podemos arriesgarnos en una farmacia. La decisión se tomó sola cuando la condición de Elijah empeoró. Con pesar, Caleb usó su teléfono de emergencia para contactar a Carmen. Necesitamos ayuda, admitió. Es el asma de Elijah. ¿Cuánto tardas en llegar? La respuesta de Carmen fue inmediata. Los encontraré. Máximo 2 horas. Fiel a su palabra, Carmen apareció en su ubicación con la medicación de Elijah y noticias sorprendentes. Whitmore está muerto. ¿Qué?, jadeó Amara. La versión oficial es suicidio, pero nadie se lo cree. Dejó una carta, eso sí, contesa. Carmen entregó a Caleb un sobresellado. Sabía que lo obligarían a traicionar. Lo hizo a su manera. Dentro del sobre había un mapa de la oficina de registros del condado, con números de archivos específicos marcados en tinta roja. Una nota en la temblorosa letra de Whitmore decía: los verdaderos registros de propiedad. Sigue el dinero hasta 1963. Nos dio su última pista, dijo Caleb en voz baja, a costa de su vida. Mientras Elijah se recuperaba de su ataque, Carmen compartió lo que había aprendido en el pueblo. Las agencias estatales se estaban retirando de la granja de los Williams, no por buena voluntad, sino porque el senador Grayson había intervenido directamente, reclamando jurisdicción para una fuerza federal. Es una tapadera, explicó Carmen. Planean declarar toda el área como una zona de desechos tóxicos, sin acceso, sin investigaciones, todo enterrado bajo la burocracia y las restricciones de seguridad nacional. La noticia golpeó fuerte a Amara. Así que perdemos de cualquier manera, dijo. Aunque conservemos la tierra, no podríamos vivir allí. No necesariamente, dijo Caleb, estudiando los papeles de Whitmore. Estos registros podrían probar que el gobierno sabía sobre la contaminación desde el principio. Si logramos demostrar que envenenaron deliberadamente la tierra y luego lo encubrieron, se convertiría en el mayor caso de racismo ambiental de la historia. Material para una demanda colectiva, añadió Tessa, que había llegado mientras discutían. Cientos de familias afectadas a lo largo de generaciones. Su planificación fue interrumpida por un crujido a lo lejos, el chasquido de una rama bajo peso. Caleb hizo una señal de silencio, moviéndose hacia la entrada de la cueva con la destreza de un cazador. Compañía, susurró. Múltiples hostiles. Nos encontraron. Carmen entregó a Amara un pequeño bote de gas pimienta. Úsalo si tienes que hacerlo. Se preparaban para dividirse de nuevo. Caleb lideraría a los perseguidores lejos, mientras los demás escapaban con Elijah. Pero cuando recogían sus escasas pertenencias, una figura familiar apareció en la entrada de la cueva. Creo que tienen algo que me pertenece, dijo el senador Grayson, flanqueado por hombres armados con equipo táctico. El disco duro, el diario, todo. Ahora, Caleb se movió con velocidad cegadora, desarmando al guardia más cercano. Pero se detuvo cuando otro hombre apuntó con un arma a la cabeza de Elijah. «Basta de heroicidades», espetó Grayson. «Se han convertido en una molestia significativa, señor Williams. Su hermana rechazó ofertas razonables.
Ustedes expusieron operaciones que servían a la seguridad nacional. ¿Todo por qué? ¿Por un pedazo inútil de tierra contaminada? No es inútil para nosotros, replicó Amara con desafío. Esa tierra es nuestra herencia. ¿Herencia? Grayson soltó una carcajada amarga. ¿Tienen idea de lo que realmente hay en esas cuevas? Los compuestos que desarrollamos allí han protegido intereses estadounidenses durante décadas. Los sacrificios fueron necesarios. Sacrificios humanos, añadió Tessa con amargura. Cuerpos negros y marrones usados como sujetos de prueba. El senador se encogió de hombros. La historia está llena de males necesarios. Ahora la evidencia. Toda. Mientras Caleb, de mala gana, alcanzaba su mochila, un alboroto estalló afuera de la cueva. Gritos, disparos. Luego silencio. Una nueva voz resonó en la entrada. Agentes federales, bajen sus armas. El enfrentamiento se disolvió en caos mientras agentes del FBI irrumpían en la cueva. El senador Grayson fue arrestado. Sus protestas sobre seguridad nacional cayeron en oídos sordos. El agente principal se acercó a Amara. Señora Williams, soy el agente Daniels. Hemos estado construyendo un caso contra Vanguard Dominion durante meses. La evidencia de su hermano fue el golpe final. ¿Mi hermano? Amara se volvió hacia Caleb, confundida. La expresión de Caleb era impenetrable. Puede que haya enviado copias de todo a un viejo contacto del buró, como póliza de seguro. Cuando emergieron de la cueva bajo la luz de la luna, Amara miró a su hermano con una nueva comprensión. El hombre que había regresado no era el mismo que se había marchado años atrás. Cargaba sombras que ella quizá nunca comprendería del todo. Nunca se trató solo de la tierra, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Caleb miró hacia la distancia, donde, en una noche más clara, podrían haber visto las luces de su granja. No, admitió, se trataba de justicia. De hacerles pagar por lo que le hicieron a nuestra familia, a todas las familias. ¿Y ahora? Ahora reconstruimos. No solo la granja, todo. 2 semanas después del enfrentamiento en la cueva, la familia Williams se encontraba en el centro de una tormenta que jamás habían imaginado. El arresto del senador Grayson envió ondas de choque a través de Washington. 3 ejecutivos de Vanguard Dominion estaban en custodia federal. Las acciones de la compañía se desplomaron mientras los inversores huían del escándalo. Sin embargo, a pesar de estas victorias, su batalla más importante aún era la lucha por su hogar. Todavía están intentando declarar la granja como inhabitable, explicó Amara a la pequeña multitud reunida en el sótano de la iglesia Bethel Ame. Agencias federales, funcionarios estatales, todos dicen que la tierra está demasiado contaminada para vivir allí. El sótano estaba abarrotado de rostros, algunos familiares, otros nuevos. Agricultores locales, la red de aliados de Carmen y representantes de comunidades de todo el estado que enfrentaban luchas similares contra la apropiación corporativa de tierras. Lo que comenzó como la resistencia de una familia se había convertido en un movimiento. Esa es su nueva estrategia, añadió Tessa. No pudieron expulsarlos con intimidación o manipulaciones legales, así que ahora usan regulaciones ambientales para lograr lo mismo. Carmen se puso de pie, su imponente figura captando toda la atención. Contaminaron nuestras tierras, envenenaron nuestras comunidades, y ahora dicen querer protegernos, quitándonos todo. Yo no lo creo. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Lo que antes era miedo, ahora era ira justa. Los ciudadanos marginados del pueblo, quienes habían vivido en las sombras aceptando el maltrato como inevitable, estaban encontrando su voz. Caleb, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Ya no se trata solo de una familia ni de una granja. Se trata de generaciones de injusticia, de intereses poderosos decidiendo quién merece derechos y quién no. Su voz tenía la tranquila autoridad de alguien acostumbrado al mando. Tenemos evidencia, tenemos la verdad y ahora tenemos números. La pregunta era, ¿estamos listos para usarlos? La respuesta fue inmediata y unánime. Personas que habían pasado toda su vida manteniendo la cabeza baja, ahora se levantaban, ofreciendo recursos, habilidades. Una paralegal jubilada prometió ayudar con el papeleo. Mecánicos locales ofrecieron vehículos. Trabajadores agrícolas, que conocían la tierra mejor que cualquier inspector del gobierno, se sumaron. Entonces haremos nuestra resistencia, anunció Caleb. No con violencia, sino con una determinación inquebrantable. Ellos esperan que nos rindamos, que nos vayamos en silencio. Vamos a mostrarles cuán equivocados están. El plan tomó forma durante los siguientes 3 días.
mientras continuaban las investigaciones del FBI. Los aliados restantes de Vanguard dentro del gobierno trabajaban para contener los daños. ¿Su solución? Un bloqueo completo de la granja Williams y de las propiedades circundantes, supuestamente para pruebas de seguridad pública. Llegarán el lunes por la mañana, les informó Tessa después de hablar con sus contactos. Equipos completos de materiales peligrosos, funcionarios del gobierno, medios cuidadosamente seleccionados para ofrecer cobertura favorable. Lo llaman respuesta ambiental y protección comunitaria. Más bien procedimientos para remover evidencia y encubrir la verdad, murmuró Carmen. Caleb estudió los mapas satelitales de la propiedad. Entonces debemos estar en posición el domingo por la noche. Una vez que establezcan el perímetro, será demasiado tarde. El domingo por la tarde se vio una migración notable hacia la granja Williams. La gente llegó en pequeños grupos, tomando caminos secundarios y senderos del bosque para evitar ser detectados. Para el anochecer, más de 100 miembros de la comunidad se habían reunido, formando una barrera humana pacífica pero decidida alrededor de la propiedad. Elijah observaba asombrado cómo la granja se transformaba. Tiendas de campaña aparecieron en los campos. Fuegos de cocina salpicaban el paisaje. Los niños jugaban mientras los adultos establecían puestos de vigilancia y redes de comunicación. Por primera vez en su joven vida, vio la tierra de su madre como algo más que su hogar aislado. Se estaba convirtiendo en el corazón de una comunidad. «Tío Caleb», preguntó, encontrándolo revisando las cámaras de seguridad. ¿Toda esta gente está aquí por nosotros? Caleb hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. También están aquí por ellos mismos, pequeño. A veces la gente necesita un punto de reunión, algo que represente todas las injusticias que han sufrido. Hoy Jerezam es en nuestra granja. El amanecer del lunes reveló la magnitud total de su resistencia. Miembros de la comunidad habían formado círculos concéntricos alrededor de la propiedad, enlazando los brazos, muchos vistiendo camisetas improvisadas con el lema «Nuestra tierra, nuestra verdad». Las iglesias locales proporcionaron estaciones de comida y agua. Carteles hechos a mano declaraban «Justicia para la granja Williams» y «No más encubrimientos». Cuando llegó el convoy gubernamental, encabezado por vehículos de materiales peligrosos y seguido por furgones de prensa, no encontraron una propiedad desierta para acordonar silenciosamente, sino una manifestación pacífica masiva. En el centro de todo estaban Amara, Caleb y Carmen, flanqueados por líderes comunitarios, tanto negros como blancos. La funcionaria a cargo, una mujer severa de la Agencia de Protección Ambiental, se acercó a la cadena humana visiblemente frustrada. Esta área ha sido designada para una evaluación ambiental de emergencia. Están obstruyendo una operación federal. Amara dio un paso adelante. Esta granja ha estado en mi familia durante generaciones. Si hay preocupaciones ambientales, tenemos derecho a pruebas independientes antes de cualquier acción gubernamental. La contaminación ya ha sido confirmada, replicó la funcionaria. ¿Confirmada por el mismo gobierno que la causó?, intervino Tessa, emergiendo de entre la multitud con su acreditación de prensa visible. Eso suena como un conflicto de intereses. Mientras las cámaras grababan, el enfrentamiento se intensificó. Los funcionarios amenazaron con arrestos. La comunidad se mantuvo firme. Lo que el gobierno había planeado como una toma silenciosa se estaba convirtiendo en un espectáculo mediático fuera de su control. El enfrentamiento podría haber terminado en violencia si no fuera por un desarrollo inesperado. 3 subas negras llegaron, de las cuales descendió un equipo de abogados representando al Fondo de Defensa Legal de la NRACP, la Alianza por la Justicia Ambiental y la Unión de Libertades Civiles. Mis clientes están ejerciendo su derecho constitucional a la asamblea pacífica y la protección de la propiedad, anunció el abogado principal. Además, hemos presentado una orden judicial de emergencia para impedir cualquier acción federal pendiente de una evaluación ambiental independiente. Los funcionarios se retiraron para reagruparse, visiblemente sacudidos por la resistencia organizada y la intervención legal. Lo que siguió fue un día de negociaciones tensas, con la comunidad negándose a dispersarse y el gobierno temiendo el costo mediático de arrestos masivos. Para el atardecer se había alcanzado un compromiso. Se permitiría a expertos ambientales independientes realizar pruebas junto a los funcionarios gubernamentales. No se tomaría ninguna acción hasta que los resultados fueran verificados por ambas partes. Y lo más importante, la familia Williams conservaría el acceso a su propiedad durante todo el proceso. Mientras la multitud celebraba esta pequeña victoria,
Caleb permanecía vigilante. «Esto no ha terminado», le dijo en voz baja a Amara. «Solo han cambiado de táctica». Su sospecha resultó justificada esa misma noche. Cuando la mayoría de los simpatizantes regresaron a sus hogares, el sistema de seguridad de Caleb detectó movimiento en el borde lejano de la propiedad, cerca de la entrada a las cavernas. Figuras silenciosas, vestidas con equipo táctico, comenzaban a establecer posiciones alrededor de la granja. «Van a atacar esta noche», se dio cuenta Caleb, mientras todos bajan la guardia. El rostro de Amara se endureció con determinación. «Entonces estaremos listos». A través de su red de aliados, la noticia se difundió rápidamente. En menos de una hora, los simpatizantes comenzaron a regresar a la granja. Esta vez venían preparados para una guardia nocturna. Los faros de los camiones y autos iluminaban la propiedad, formando un círculo protector. Se instalaron reflectores para eliminar cualquier lugar donde pudieran ocultarse. Caleb reunió a un grupo central de defensores. «Quieren las cuevas, tener acceso a lo que todavía está oculto allí abajo. Debemos resistir hasta la mañana, cuando regresen los medios y los abogados». Carmen había transformado la cocina en un centro de mando, coordinando a los vigilantes a través de walkie-talkies. Tessa transmitía todo en vivo, asegurándose de que cualquier agresión se difundiera instantáneamente a miles de seguidores. El ataque llegó a las 2:17 am. Un avance coordinado desde múltiples direcciones. Figuras vestidas de negro emergieron de la oscuridad, esperando encontrar a manifestantes dormidos. En cambio, encontraron la granja bañada en luz y llena de actividad. «Agentes federales», anunciaron, aunque su falta de identificaciones contaba otra historia. «Esto es un asunto de seguridad nacional». Caleb reconoció las tácticas al instante. «Contratistas de Vanguard», le dijo a Amara. «Último intento desesperado para asegurar el sitio». Lo que siguió no fue la operación fácil que los intrusos habían planeado. A cada paso enfrentaban resistencia pasiva. Cuerpos enlazados, cámaras grabando cada movimiento, testigos listos para documentar cualquier acto de violencia. Cuando intentaron acercarse a la entrada de la cueva, encontraron un muro humano de 3 filas de profundidad bloqueando el paso. Frustrado por la inesperada resistencia, su comandante cometió un error crítico. Ordenó a sus hombres que usaran la fuerza para abrirse camino. El momento en que el primer manifestante fue empujado al suelo, docenas de teléfonos capturaron el asalto. El conteo de espectadores en la transmisión en vivo de Tessa se disparó a miles. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron en indignación. Al amanecer, la marea había cambiado por completo. Helicópteros de noticias sobrevolaban el área. El intento de asalto nocturno había fracasado espectacularmente, generando precisamente la atención que Vanguard esperaba evitar. Cuando vehículos oficiales del FBI llegaron para investigar los reportes sobre agentes federales sin identificar, los contratistas se encontraron en una posición insostenible. La granja había resistido. Las cuevas seguían protegidas. Y lo más importante, la verdad ya no podía ser enterrada. A medida que la luz de la mañana bañaba la propiedad, Amara encontró a Caleb sentado solo en el viejo columpio del porche de su padre, observando la actividad con ojos cansados. «Lo lograste», dijo ella uniéndose a él. «Salvaste nuestra tierra». Caleb negó con la cabeza. «No, lo logramos todos. Todos los que estuvieron a nuestro lado». Por primera vez desde su regreso, Amara vio a su hermano sonreír de verdad. No la expresión tensa y contenida que solía mostrar, sino algo genuino que alcanzaba sus ojos. «Papá estaría orgulloso», susurró ella. «De ti», corrigió Caleb. «Tú resististe cuando muchos se habrían quebrado. Mantuviste vivo su legado». Mientras se sentaban juntos, observando a sus simpatizantes celebrar, Elijah apareció con un puñado de flores silvestres que había recogido en el borde del campo. «Para la tierra», explicó, esparciéndolas en los escalones del porche como una ofrenda. El diario del bisabuelo decía que siempre debemos agradecer a la tierra por cuidarnos. El calor del verano había dado paso a la suave frescura del otoño, cuando finalmente concluyeron las investigaciones. La granja Williams se convirtió en el epicentro de la demanda de justicia ambiental más grande en la historia del país. Miles de familias en varios estados se unieron a la demanda colectiva contra Vanguard Dominion y el gobierno federal. Las pruebas independientes confirmaron lo que ya sabían. Décadas de experimentos militares secretos habían dejado compuestos químicos en el suelo y en las aguas subterráneas. Pero los hallazgos también revelaron algo inesperado. La naturaleza estaba sanándose a sí misma. En las zonas que se habían mantenido intactas, microorganismos habían evolucionado para descomponer los contaminantes. La tierra se estaba recuperando.
En una fresca mañana de octubre, Amara se encontraba en el centro de lo que una vez fue su campo de maíz. Ahora había allí hileras de cruces de madera y lápidas de piedra, un memorial para aquellos que habían sufrido durante generaciones. En recuerdo de aquellos a quienes no se les preguntó, leía el monumento central, que la verdad traiga sanación. Detrás de Amara, una multitud se había reunido para la ceremonia de dedicación. Familias cuyos seres queridos habían muerto de cánceres misteriosos y enfermedades respiratorias. Comunidades cuyas denuncias fueron descartadas como paranoia. Gente buscando reconocimiento tras décadas de ser ignorados. Mi abuelo siempre decía que había algo malo en el agua, le dijo una anciana a Amara apretándole la mano. Nadie le creyó. Lo llamaron loco. Ahora sabemos la verdad. Caleb observaba desde el borde de la reunión, incómodo entre la multitud, pero decidido a no perderse ese momento. La agente Daniel se acercó a él, extendiéndole la mano. El buró ha limpiado oficialmente su expediente, le informó. Su muerte ha sido, digamos, corregida administrativamente. Es usted un hombre libre, señor Williams. ¿Y mi futuro? Preguntó Caleb. Hay un lugar para alguien con sus habilidades, si le interesa. La fuerza especial que investiga otros sitios de Vanguard necesita operadores experimentados. Caleb consideró la oferta, mirando cómo Elijah ayudaba a un anciano a tomar asiento. Podría ser, respondió finalmente. Pero mi familia es primero ahora. La ceremonia fue sencilla pero poderosa. Los líderes comunitarios hablaron de pérdida y resiliencia. Coros de iglesia entonaron canciones de esperanza y sanación. Cuando llegó el turno de Amara para hablar, se acercó al podio con dignidad serena. Esta tierra ha cargado con muchos pesos, comenzó. El peso del trabajo de quienes la cultivaron, el peso de los sueños de quienes la amaron, y el peso de los secretos de quienes la abusaron. Su voz se fortalecía con cada palabra. Hoy levantamos ese último peso. Sacamos los secretos a la luz, honramos a los que fueron dañados y comenzamos el trabajo de la verdadera sanación. Las negociaciones del acuerdo continuaron durante meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La evidencia era demasiado condenatoria, la indignación pública demasiado grande. Vanguard Dominion dejaría de existir. Sus activos serían disueltos para financiar los esfuerzos de limpieza y compensar a las víctimas. Las agencias gubernamentales serían reestructuradas con nueva supervisión para evitar abusos similares en el futuro. Para la familia Williams, la victoria trajo tanto vindicación como responsabilidad. Su granja no podía simplemente volver a ser lo que era, no con el conocimiento que ahora llevaban. Tenemos que reimaginar este lugar, explicó Amara a Elijah mientras plantaban brotes en un huerto de prueba. Científicos habían desarrollado variedades especiales que podían desintoxicar el suelo mientras crecían. Ya no será solo nuestro hogar. Tiene que ser algo más. Ese algo más tomó forma gradualmente. La familia mantuvo la propiedad de la tierra, pero con una nueva visión. Las áreas aún contaminadas fueron acordonadas para permitir su regeneración natural. Las secciones limpias se transformaron en huertos comunitarios, donde las familias podían cultivar alimentos juntas. La casa principal se convirtió en un centro educativo, documentando tanto la historia del abuso como el camino hacia la sanación. Carmen encontró su propio rol en esta transformación. Cuando se convocaron elecciones especiales para reemplazar a los funcionarios caídos en desgracia, sorprendió a todos postulándose para alcaldesa. Alguien que conozca la verdad debe estar a cargo, declaró en el lanzamiento de su campaña, realizado en la granja de los Williams. Alguien que recuerde lo que pasó y no permita que vuelva a suceder. Su discurso de victoria, pronunciado en una nevada noche de diciembre, reconoció el difícil camino por delante. Este pueblo tiene heridas que no sanarán de la noche a la mañana, una confianza que no se reconstruirá en un solo día. Pero empezamos ahora, juntos, con la verdad como cimiento. La carrera periodística de Tessa despegó tras su cobertura del escándalo. Medios importantes compitieron por su trabajo, ofreciéndole puestos prestigiosos en Nueva York y Washington. Para sorpresa de todos, rechazó todas las ofertas, eligiendo en cambio establecer una cooperativa de noticias independiente basada en el condado. La próxima vez que algo así suceda, explicó, la gente necesita una fuente de información en la que pueda confiar. No medios corporativos que puedan ser presionados o comprados, sino periodistas integrados en la comunidad y responsables ante ella. Su primer gran proyecto, una serie documental que seguiría la transformación de la granja Williams, de legado tóxico a tierra de sanación.
Para Caleb, la adaptación a la vida civil llegó lentamente. La hipervigilancia que lo había mantenido con vida durante años no desapareció fácilmente, pero trabajar junto a Elijah, enseñándole habilidades prácticas mientras aprendía de él la ternura, fue suavizando poco a poco sus bordes afilados. Cuando el ejército le ofreció su reincorporación formal con honores, reconociendo la persecución injusta que lo había obligado a vivir en la clandestinidad, Caleb lo rechazó. Mi guerra ha terminado, les dijo a los oficiales. Me necesitan aquí. En su lugar, canalizó su conocimiento táctico en la creación de protocolos de seguridad para otras comunidades que luchaban contra la injusticia ambiental. Su red de veteranos formó un equipo de protección que se desplegaba en sitios vulnerables por todo el país, enseñando a los residentes locales cómo documentar abusos y defender sus derechos de manera pacífica. Elijah prosperó en medio de los cambios. Libre del aislamiento, floreció en la escuela comunitaria que Carmen había fundado. Su asma mejoró a medida que la calidad del aire en la granja comenzaba a recuperarse. El niño callado y temeroso se transformó en un joven seguro de sí mismo, con una habilidad asombrosa para explicar conceptos ambientales complejos a los visitantes. Su proyecto de documentar la historia de la granja a través del arte comenzó modestamente. Simples bocetos y pinturas expuestos en la casa. Pero cuando los visitantes empezaron a pedir copias, Amara lo ayudó a compilar todo en un libro que narraba el viaje de su familia, desde la persecución hasta el triunfo. ¿Por qué dibujaste esta parte?, le preguntó una tarde, señalando una ilustración especialmente oscura del granero en llamas. Porque también tenemos que recordar las partes malas, respondió él, con una sabiduría mucho mayor que sus años. Así nos aseguramos de que no vuelvan a pasar. Para la primavera, la vida nueva había regresado a la granja de los Williams. El monumento permanecía como un recordatorio solemne del pasado, pero a su alrededor, flores silvestres brotaban del suelo que, poco a poco, sanaba. Las parcelas del jardín comunitario vibraban de actividad mientras las familias sembraban juntas. El granero reconstruido, fruto del esfuerzo de toda la comunidad, albergaba exposiciones educativas y espacios de reunión. En el aniversario de la noche en que Caleb regresó, la familia se reunió en el porche para ver el atardecer. Carmen se unió a ellos tomándose una rara noche libre de sus deberes como alcaldesa. Tessa llegó con copias recién impresas del libro de Elijah. Incluso el agente Daniels pasó por allí, trayendo noticias de que se habían identificado 3 sitios de prueba más vinculados a Vanguard y que serían investigados. A medida que el crepúsculo se asentaba sobre los campos, Amara observó todo lo que habían construido de las cenizas de lo que casi habían perdido. La tierra de los Williams seguía en manos de la familia, pero su propósito había evolucionado. Ya no era un hogar aislado, sino el corazón palpitante de una comunidad que encontraba su voz. Esta tierra siempre fue nuestra, dijo suavemente, observando a Elijah explicar su última obra de arte a los visitantes reunidos en el patio. Ahora todo el mundo lo sabe. Caleb asintió, su expresión serena de una forma en que no había estado desde su regreso. Y, lo que es aún más importante, ahora nosotros también lo sabemos. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para proteger tu legado? ¿Qué verdades desenterrarías para salvar a tu familia? Si esta historia de resiliencia contra la corrupción te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más narrativas poderosas que nos desafían a cuestionar qué estaríamos dispuestos a sacrificar por la justicia.